Te adoramos, Señor Jesús, en esta hora. Te exaltamos, Señor, y te damos la gloria. Y aprovechamos, Señor, este ambiente que ha quedado de adoración a ti. En este cántico, Señor, tan hermoso, de expresarte nuestra confianza, Señor. De expresarte, Señor, nuestra fe. Y de decirte que creemos en ti. Que creemos en tu proyecto, Señor, para nuestras vidas. Que creemos en tus planes divinos. Ahí donde estás en casita, cierra tus ojos por un momento y dile: Señor, yo creo en ti. Creo en tus promesas. Creo en tu palabra. Señor, gracias por darnos un nuevo domingo, un nuevo día. Gracias, Señor, por preparar nuestras vidas, Señor, para que a través de esta transmisión podamos nosotros ser bendecidos, para que a través de esta palabra bendita tuya, Señor, podamos ser nosotros edificados, podamos nosotros ser enseñados, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, en esta mañana, a esta hora del día, Señor, que tú seas en medio nuestro, allá en cada casita, Señor, donde se han reunido tus hijos, Señor, allá donde están, Señor, en familia, Padre de la gloria, en los diferentes puntos de la ciudad, hasta allá llegue, Señor, una palabra de bendición que puede edificar nuestras vidas. Y hasta donde llegue, Señor, esta transmisión, nos han contactado, Señor, hermanos de otras latitudes de este planeta, Señor. Nos han contactado, Señor, de diferentes países, Padre de la gloria. Gracias. Gracias, Señor, porque yo sé que tu palabra no regresa vacía, Dios, sino que sigue haciendo un efecto, Señor, en nuestras vidas. Toma tú el control, Señor, de nuestras vidas. Toma tú el control de mi vida, Señor. Solamente soy un instrumento en tus manos, Señor. Pero eres tú, Señor, quien nos hablas, quien nos enseñas, quien nos capacita, Señor. Te damos gracias, Padre, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué gusto me da saludarles, amadas y amados, en esta oportunidad. Me da mucho gusto poder saludarles hasta donde usted se encuentra, ya en casita. Le mandamos un fuerte abrazo, todo mi cariño, y preparémonos porque ya estamos por iniciar la prédica, la exposición de la palabra del Señor, que para este domingo el Señor puso en mi corazón hablar acerca de este tema. Sin transformación no hay bendición. Lo voy a volver a decir nuevamente. Sin transformación no hay bendición. Ahora usted repítalo conmigo, desde allá en casita, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dice: sin transformación no hay bendición. Es decir, es necesario ser transformados para que podamos ser bendecidos. Mire, qué hermoso es esto, y apreciar la bendición del Señor. Y esto, hermanos amados, lo he basado en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 12 y verso 2, que dice de la siguiente manera. Si usted tiene su Biblia por ahí, traiga su Biblia, saque su libretita. Para todos los hermanos de la iglesia, ¿verdad?, de casa, que sabemos que tenemos que levantar un bosquejito. Este es el momento, ¿verdad?, de que podamos atender la palabra del Señor. Es más, ya no vaya a traer nada a la cocina, ya con lo que tiene ahí vamos a disponernos para escuchar la palabra del Señor. Dígale al que está a su lado: ya empezó a predicar el pastor, ya no vayas a molestarme, por favor, ¿verdad? Lapicero en mano, plumita, cuaderno, y quiero leer la palabra del Señor en Romanos capítulo 12 y verso 2, que dice de la siguiente manera: no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, hermano, nos conviene transformarnos. Por eso yo en ese tema, sin transformación no hay bendición, puse ahí, ¿verdad?, una silueta humana y unos engranajes que están ahí en su entendimiento, en su cerebro. Y ese engranaje se tiene que transformar, todo ese mecanismo para que nosotros razonemos, se tiene que transformar a la manera de Dios, para que comprobemos, dice este pasaje, cuál sea la buena voluntad. Mire, Dios tiene una buena voluntad para nosotros. Dios, hermanos amados, tiene una buena voluntad, dice agradable y perfecta. Pero para que nosotros podamos comprobar eso, tenemos que transformarnos. Me encantó la versión Palabra de Dios para Todos, porque dice, esta misma porción dice, no vivan según el modelo de este mundo. Ese es como que el primer requisito, mire, para la transformación. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor, dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Mire qué hermoso. Entonces, el primer requisito para ser transformados y el primer punto de este sermón es que no debo vivir según el modelo de este mundo. Ese es el primer requisito. Y la palabra lo dice ahí, ¿verdad? No vivan según el modelo de este mundo. Eso es lo primero que tenemos que hacer para que nosotros podamos ser transformados. No debo vivir según el modelo de este mundo. Hay dos culturas para vivir. Hay dos estilos de vidas para vivirlas. El primero de ellos es la cultura de este mundo. La cultura de este sistema en el que estamos inmersos. Y el segundo modelo es la cultura celestial, la cultura del cielo. La forma en que el Señor quiere que nosotros vivamos, pero a su manera, a la manera de Dios. Entonces tenemos dos caminos. ¿Vivimos a la manera de Dios o vivimos a la manera de este mundo? No hay término medio. En Dios así es. Y mire, dice la palabra del Señor en este primer punto que es, no debo vivir según el modelo de este mundo. Dígale, es más, dígale que está a su lado, ya no vivas. No debes vivir según el modelo de este mundo. El modelo de este mundo es, tú me haces, me la pagas. Ojo por ojo, diente por diente. Ese es el modelo de este mundo, ¿verdad? Te amo, pero cuando me conviene. Y muchas cosas más que este mundo ofrece. Pero mire, vámonos a la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 2 y verso 15. Primera carta de San Juan, capítulo 2 y verso 15, dice la palabra del Señor, no améis al mundo. Ahí está, ¿verdad? No vivan según el modelo de este mundo. El primer requisito para ser transformados, iglesia amada, es no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es uno u otro. En Dios las cosas son bivalentes, ¿verdad? Siempre hemos dicho eso. Si alguno ama al mundo, si alguno ama este estilo de vida a la manera del mundo, el amor del Padre, ¿qué dice, iglesia amada? Ahí no está el amor del Padre. Y luego sigue diciendo allí en esa carta, en el siguiente verso dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de ¿qué? De la carnita. La carnita.
La carnita desea, tiene sus deseos. Fíjese, deseos carnales, los deseos de la carne, los deseos, dice, de los ojos, de lo que vemos en este mundo, y la vanagloria de la vida. Es que este mundo es lo que nos ofrece, mire, hermanos, no proviene del Padre, sino del mundo. Mire, los deseos de la carne. Hazlo, total, no pasa nada. Una vez se vive nada más. Así piensa el mundo, ¿verdad? Una vez se vive. Los deseos de la carne. Dice, disfrútalo. Lo bailado, nadie te lo quita. ¿Lo has escuchado? Total, lo bailado, nadie te lo quita. Ya lo disfrutaste. Ya lo hiciste. No, esa es la cultura del mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Mire, esa vanagloria de la vida es terrible, hermanos. Porque la televisión, las series, el cine y normalmente el mal cine, el cine comercial, ¿verdad? Nos han mostrado un estilo de vida, entre paréntesis o entre comillas, lo más aceptable, lo más óptimo. Nos han mostrado, nos han vendido, iglesia amada, este mundo nos ha vendido un estilo de vida que es lo que para ellos llaman el éxito. Es educarte, es conseguir una muy buena universidad, es irte al extranjero a estudiar, es ganar en dólares, una muy buena remuneración. Es lo que nos han vendido las series televisivas, el cine, los medios de comunicación, ¿verdad? El éxito es que tengas unas casas allá en la loma, en las lomas. O bueno, aquí en Tuxtla sería, ¿dónde sería aquí en Tuxtla? Ya en Chapultepec, en el Club Campestre, a lo mejor allá donde me están viendo, allá por Terán, allá por la aviación, no sé cómo se llama por ahí, ¿no? Allá por Monte Azul, o sea, hello. Allá mi residencia en Plan de Ayala, ¿verdad? ¿No? Y nos han vendido, el mundo nos ha vendido una idea de vanagloria. Y ahí está, la vanagloria de la vida. Incluso por ahí escuchaba yo que no es lo mismo colonia que fraccionamiento. Imagínense ese grado. ¿En qué colonia vives? No, yo no vivo en ninguna colonia, en el fraccionamiento. Las altas colinas del sur, ándale, pues. Esa es vanagloria. Es una vanagloria. ¿Dónde vives? No, allá en, ¿cómo se llama aquí? Por la Popular hacia arriba. No sé, pero por ahí, en las nubes. Ay, sí, yo vivo en las nubes. Nadie me baja de las nubes donde ando, ¿verdad? No, solamente es una pantalla. Dice en la palabra de Dios para todos, me encantó porque dice, esto es lo malo del mundo, querer complacer los malos deseos, dejarnos atraer por lo malo que vemos, dejarnos seducir por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos de lo que tenemos. ¡Wow! Mire, ¿de qué tamaño es tu casa? No, pues mi casa es de 3 plantas. ¡Ay, qué bendición! Sí, una planta de arroz, una planta de cacao y una planta de maíz, ¿verdad? ¿De qué marca es tu coche? No, pues el mío es un BMW. Árale, ¿verdad?
Y el tuyo, igual, nada más le falta una B, nada más es W, es un bocho, pues es un, ¿cómo se llama? Un Volkswagen, ¿verdad? Válgase el comercial que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Hermanos, es sentirnos orgullosos, ese es el estilo del mundo, pero dice la palabra que eso no proviene del Padre. Eso no proviene del Padre. Esa es la atracción del mundo. Por eso miren, esta mañana es sin transformación, no hay bendición. Porque el Señor quiere que usted erradique todo ese pensamiento que el mundo le ha vendido, del éxito a la manera del mundo. Una casa grande, enorme, ¿verdad? Con alberca, con una cancha de tenis, y wow, y uno ve las películas y las series, ¿verdad? Y uno dice, ay, ¿cuándo voy a tener ese carro? ¿Cuándo voy a tener esa casa? Hermanos amados, pero la palabra del Señor dice que en eso no consiste. ¿Por qué? Mire qué dice, qué sigue diciendo allá en el verso 17 de la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 2. Porque el mundo pasa. El mundo pasa. Y sus deseos también pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Mire, hermanos amados, el mundo está ahorita en una franca agonía. Estaba yo leyendo una publicación de una revista por internet. Ellos estaban diciendo que en los últimos años han habido cifras de lo que consumimos, de los recursos naturales que consumimos al planeta. Y dice que en el año 2000 estábamos consumiendo un 128% de los recursos naturales por año. En 2018, hace unos 2 años, esto fue exponencial y estamos consumiendo el 170% de los recursos. O sea, estamos impresionantemente acabándonos el planeta. Dice, esto quiere decir que en solo 7 meses ya hemos agotado los recursos que al planeta le cuestan 1 año en producir. Es decir, que a la medida de la población mundial, fíjese, esto está tremendo, a la medida en que crece la población mundial, necesitamos 1.7 planetas más para seguir manteniendo el nivel de vida que nosotros tenemos. Dicen que si todo el planeta viviéramos como viven en Estados Unidos, que le mando un saludo a los hermanos de Estados Unidos, a mi familia amada que me ve en Estados Unidos, pero si viviéramos así como viven en Estados Unidos y en Europa, necesitaríamos 4 planetas Tierra. Imagínense eso. El ideal de vida necesita 4 planetas más. Nos estamos acabando el agua, los recursos naturales, la tierra, lo que producimos, hermanos, no nos está alcanzando. Por eso este mundo está en franca agonía, y todo lo que estamos viendo ahora con lo de la epidemia y todos los movimientos, mire, este es un ensayo de lo que está por venir. No nos quedemos, como decíamos el domingo pasado, nada más con una historia, con un criterio. Tenemos que pedirle sabiduría a Dios de lo que realmente está pasando. ¿Y sabe qué pensaba yo, hermanos amados? Decía yo, un día se va a descubrir toda esta circunstancia. Un día el Señor lo va a sacar a la luz. Y vamos a descubrir qué es lo que realmente estaba pasando tras bambalinas de todo lo que pasa en el mundo. Pero lo que le quiero decir en esta mañana es que el mundo pasa. El mundo va a pasar. El mundo tiene un límite. El mundo pasa y sus deseos. Por eso no tenemos que engancharnos al mundo, mire, para ser transformados. No tenemos que amar al mundo, no tenemos que adoptar las costumbres de este mundo. Y si nosotros entendemos que tenemos que nosotros ser de la cultura del cielo, estamos dando los primeros pasos para ser transformados.
Y si somos transformados, hermanos amados, podremos comprobar la bendición grande que el Señor tiene para nuestras vidas. Debo dejar que Dios cambie mi manera de pensar. Ese es el siguiente paso. ¿Se acuerda del primer paso? ¿Cuál era? No vivir según el modelo del mundo. Y el segundo paso es, debo dejar que Dios cambie mi manera de pensar. Mire, Dios nos dejó un cerebro precioso, iglesia amada. Dios nos dejó todo un mecanismo de una manera prodigiosa. Todo un embalaje aquí en el cerebro de conexiones eléctricas. Mire, de manera biológica, el cerebro es la computadora central que está haciendo todos los choques eléctricos, ¿verdad? Para que podamos desarrollarlo. Y alguien por ahí dijo que nada más usábamos un porcentaje muy mínimo del cerebro. Parece ser que cuando nos llevan a enterrar, parece ser que el cerebro se va casi nuevo a la tumba. Por eso tenemos que entender y despertar a esta nueva conciencia de que lo que yo observo, lo que yo veo, lo voy a digerir, lo voy a pensar, lo voy a discernir. Y mire que a partir de esas circunstancias que Dios permite, yo debo decir, debo dejar que Dios cambie mi manera de pensar. Dios va a permitir que sucedan cosas en nuestras vidas, pruebas, dificultades, angustias. Esto que estamos viviendo ahora, Dios lo está permitiendo. ¿Para qué? Para transformar, para cambiar nuestra manera de pensar. Dios está permitiendo todas las circunstancias que pasan alrededor de nuestra vida para que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, de razonar, de discernir. Y eso nos transforma. Así dice la palabra del Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Esa palabra transformaos es la palabra griega metamorfó, que viene pareciéndose a metamorfosis, que es un cambio de forma. Metamorfo es un cambiar de forma. Mire, es aquella expresión de una oruga. Es la metamorfosis de un pequeño huevo que se convierte en una larva, en una oruga que va cambiando de forma. Y esa oruga, después de ser una pequeña larva, se transforma en una pupa. Y la pupa se cristaliza. Lo que conocemos como ¿el qué? Que está el capullo, ¿verdad? Ahí está. Y luego la pupa se transforma en una mariposa cuando sale de ahí, del capullito. Y luego ese huevito y ese gusanito se ha convertido en una hermosa mariposa adulta. Eso es cambiar de forma. Y mire, amada iglesia, usted que me está escuchando allá en casita, esto sirve para hacer un análisis en nuestra vida. Esto sirve para hacer un autoanálisis, un autoexamen. ¿Cómo nos gusta examinar al que está al lado de nosotros, verdad? Es probable que usted le esté diciendo ahora a alguien ahí, ¿verdad? Ándale, ¿ya viste qué dice el pastor? Que debes transformarte. Así le está diciendo, ¿verdad? O el que está a su lado al otro le dijo, ¿verdad? Ándale, eso es para ti.
Porque yo veo que tú no estás transformado todavía. Pero evalúese a sí mismo. Yo me voy a evaluar a mí mismo. Y usted evalúese a sí mismo. La pregunta es la siguiente. ¿Sus reacciones ante los problemas y ante las pruebas siguen siendo las mismas de hace algunos años atrás? ¿Sigue usted reaccionando de mecha corta cuando las cosas se salen de control? ¿Sigue usted pronunciando aquellas palabras hirientes a su esposo o a su esposa cuando hay algo que está mal hecho en la casa? ¿Sigue usted usando el método correctivo arcaico del clásico coscorrón a sus hijos cuando se portan mal? Entonces todavía nos falta transformación. Nos falta ser transformados. Si seguimos reaccionando a los problemas de la misma manera, entonces nos hace falta transformación. Si nos sigue doliendo la misma herida, o como dijera aquella cantante, si seguimos tropezando con la misma piedra, nos hace falta transformación. Porque mire, dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4 y verso 11, que el Espíritu Santo constituyó a unos apóstoles. Mire, muchos predicadores a este pasaje le llaman la mano de Dios. La mano de Dios, porque son 5, hermanos amados, ministerios primordiales o principales. A uno los constituyó apóstoles. Vaya conmigo. A otros, ¿qué? Profetas. 2. A otros, evangelistas. 3. A otros, pastores. Ahí está su servidor. Y a otros, esa es la mano de Dios. Los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Con qué fin? Efesios capítulo 4 y verso 12 explica: con el fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuáles son los santos? Usted y yo. Los que hemos sido, hermanos amados, comprados a precio de sangre y santificados por el Espíritu Santo de Dios. Esos 5 ministerios que el Espíritu Santo constituyó tienen el fin de transformar a los santos, a la iglesia que está en un proceso de perfeccionamiento. Está en un proceso de transformación, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, dice la palabra del Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire, ¿para qué estamos usted y yo, iglesia amada, siendo transformados, creciendo en el Señor? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sabe qué debemos hacer usted y yo? Edificar, construir. Usted y yo tenemos que estar edificando a los demás hermanos en la iglesia. Qué hermoso es cuando alguien le da un comentario de edificación a otra persona. Y mire que lo hermoso es hacerlo con sabiduría de Dios. Porque uno sabe que lo que le va a decir a una persona es de parte de Dios. Qué lindo es hablar edificación con la palabra de Dios. Y si a usted lo están edificando, como decíamos aquí en el segundo punto, dejémonos transformar por el Señor. De repente alguien le puede decir: hermano, esas no son formas para hablarle a su esposa, hombre. No le diga vieja. Se escucha feo, no le gusta a ella. Y así sucesivamente, ¿verdad? Y el que está aprendiendo y se deja mordear por el Señor, mire, no me había dado cuenta. Pero gracias, hermano, gracias. Y todos, mire,
podemos edificar. Para eso está, hermanos amados, están los ministerios del Señor. ¿Hasta cuándo? Dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, mire, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Vamos camino para allá. El Señor nos va perfeccionando, el Señor nos va transformando a la medida, fíjese, dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Wow! Qué hermosa bendición, hermanos amados. Mire, esa debe ser nuestra meta. Esa debe ser nuestra meta. Eso tiene que ser, hermano, nuestra preocupación y nuestra ocupación. Estar caminando, estar siendo perfeccionados, estar, hermanos amados, avanzando a la perfección. Ya me di cuenta que estas áreas de mi vida tengo que solventarlas, tengo que ayudarlas, tengo que reforzarlas. No me puedo descuidar de esto. Hay gigantes generacionales que nos persiguen, hermanos. Por generaciones nos persiguen. Gigantes de maldiciones generacionales que van sobre nosotros. Y tenemos que estar, mire, muy alertas. No confiarnos. Ahora que no estamos congregándonos físicamente aquí en nuestra casa, a mí como pastor me ocupa estar al pendiente y que nadie se duerma en sus laureles, que nadie se vaya a acostumbrar a no darle la importancia a este servicio porque estamos en vivo. Hermano, no. Yo no sé, ¿verdad? Yo no sé cómo está usted ahí, pero hermano amado, de verdad que yo esperaría que usted esté bien vestidito allí en su casa porque estamos en el culto del Señor. Ni modo que con su bermudita ahí, ¿verdad? Digo, le vamos perdiendo. Le vamos dejando chance, ¿verdad? Total, aquí en la cama ya estoy. No, hermano, levántese de la cama. Y cuando menos allí en el comedor, o cuando menos allí en la sala. Porque mire, poco a poco el enemigo nos va quitando, nos va alejando. Y si el gobierno o el sistema está pensando que nos va a sacar de nuestro día a día, no lo va a lograr. Porque el Espíritu Santo está con la iglesia. Y el Espíritu Santo nos va a perfeccionar. Y yo sé que el día que regresemos a casa va a ser todavía una bendición mucho más grande. Una victoria rotunda. Hermanos amados, un reencuentro glorioso de vernos, de abrazarnos con más ánimo, con más fuerza, por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? No bajemos la guardia, ¿verdad? Porque tenemos una meta, llegar a la estatura del varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y para esto tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Dice el apóstol Pedro en su primer carta, en el capítulo 2 y verso 2, tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Y me voy a ir muy rápido porque mire que dice la palabra del Señor allá en Éxodo capítulo 34 y verso 29. Hablando de un episodio donde Moisés subía al monte a hablar con el Señor. Y aconteció que descendiendo de Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Mire, este era un acontecimiento muy hermoso porque cada que Moisés lo hacía, su rostro resplandecía de la gloria del Señor. Y Éxodo capítulo 34 y verso 34 dice, cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él,
se quitaba el velo. Moisés tenía que usar un velo para que los demás no pudieran ver su rostro iluminado de la gloria del Señor. Entonces, cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar, Moisés se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que era mandado. Mire, y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Moisés hacía este ejercicio. Entraba a hablar con Dios, se quitaba su velo y hablaba con el Señor. Es más, el Señor testifica al pueblo de Moisés y le dice: con ninguno he hablado con él cara a cara, como con mi siervo Moisés. Testifica el Señor de esto, y Moisés, amada iglesia, cuando llega delante del Señor se quita el velo, y cuando le va a decir al pueblo lo que el Señor ha hecho, se pone el velo. Y el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, toma ese ejemplo de Moisés. Toma ese ejemplo de Moisés y ahora lo va a enseñar a la iglesia. Y le dice de la siguiente manera, en 2 de Corintios capítulo 3 y verso 11: porque si lo que perece tuvo gloria, hablando de Moisés, mucho más glorioso será lo que permanece. Wow, fíjese. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Pablo le está enseñando a la iglesia de Corintios. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Está hablando de Israel, está hablando de los judíos, está hablando de los que seguían ese ritual o esa enseñanza mosaica. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Mira, iglesia, qué interesante es eso. Porque cuando ellos están leyendo, mire, el entendimiento de ellos se embotó. O sea, el entendimiento de ellos no era claro. Es tremendo esto, mire. Porque hasta el día de hoy dice, cuando leen el antiguo pacto, lo hacen con un entendimiento no claro. Esto es tremendo. Es segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3. Búsquelo allí en su Biblia, la segunda carta de Corintios, en el capítulo 3. Quiero leer otra versión que tengo por acá. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3 y verso 14. Quiero leer por acá la palabra de Dios para todos. Dice: el pueblo tenía la mente cerrada. Mire. Y aquí en la versión 60 que estoy leyendo dice: el entendimiento de ellos se embotó, estaba cerrado. Por eso es importante que nosotros le digamos al Señor que abra nuestro entendimiento, que transforme nuestra manera de pensar. Por eso cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Iglesia amada, ¿cuántos ya tenemos a Cristo en nuestras vidas? ¿Usted ya no tiene ese velo? ¿Usted no tiene el entendimiento cerrado? Tenemos el entendimiento abierto. ¿Por qué? Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
Ya no hay un velo en la cara de Moisés. Ahora es Dios descubierto para que nosotros podamos verlo con los ojos de la fe. Tenemos acceso al Padre. Entren confiadamente al trono de mi gracia, dice el Señor, para que halléis oportuno socorro. Tenemos el acceso directo al Señor. Nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Me encantó la versión Nueva Traducción Viviente que dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Es Él quien nos transforma. Cuando nosotros vemos a Él, cuando nosotros lo buscamos a Él, cuando lo amamos a Él, cuando le oramos a Él, cuando escuchamos su palabra, cuando escudriñamos su palabra, Él nos va transformando, Él va cambiando nuestra manera de pensar. Y por último, comprobando la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y cuando Él nos va transformando, vamos nosotros comprobando su buena voluntad. Él nos va cambiando nuestra manera de pensar. Él nos va transformando. No os conforméis a este siglo, punto número 1, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios tiene una buena voluntad para nuestras vidas. Dice Jeremías capítulo 29, verso 11, porque yo sé los planes, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y la versión Palabra de Dios para Todos dice: sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor, son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza en este tiempo de tanta duda, en este tiempo de tantas circunstancias, en este tiempo de tantos dilemas, de tanto miedo, de tanto temor. La palabra del Señor permanece fiel. Yo sé muy bien lo planeado para ustedes. Dice el Señor, son planes para su bienestar. ¿Cómo nos irá a ir, pastor? Nos va a ir bien. ¿Cómo será que nos va a ir en nuestra economía? Nos va a ir bien. Porque Dios tiene planes para nosotros. Planes para nuestro bienestar, no para nuestro mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza, si somos transformados en nuestra manera de pensar. Y dice que importante es eso. Dice Romanos capítulo 8 y verso 28. Lo leía mi amada al principio y no nos pusimos de acuerdo. Pero es parte de esta enseñanza, es parte de esta prédica. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, incluyendo aquellas cosas que en apariencia son malas. A los que amamos al Señor, a los que no estamos adoptando las costumbres de este mundo, a los que nos estamos dejando transformar nuestra manera de pensar, nos va a ir bien. Todo es para nuestro bien. Es que la economía está en pedazos y te va a ir bien. Porque no estás viviendo al estilo de este mundo. No necesitas lo que el mundo te está ofreciendo hoy.
Te va a ir bien porque el Señor te está transformando día con día. Él está transformando tu vida. Te va a ir bien porque el Señor tiene planes para tu vida. Él planeó tu futuro. Tu futuro está en las manos del Señor. No temas, iglesia amada. ¿Y qué va a pasar con el proyecto? Pues Dios tiene el control. ¿Y qué va a pasar con mi economía? Te va a ir bien. Te va a ir mejor. Y si me corren del trabajo, el Señor te va a dar un mejor trabajo. Y si me cierran la puerta de acá, el Señor te va a abrir más puertas todavía. Saben que muchos de la iglesia, yo siempre digo que no deben estar trabajando donde deben estar trabajando. Muchos son empresarios y todavía no han emprendido. Muchos tienen una capacidad impresionante de que Dios les ha dado, porque el poder de hacer riquezas viene del Señor. La sabiduría viene de Dios. Nos va a ir bien, iglesia amada, porque estamos siendo transformados por el Señor. Mire, punto número 1, no debo vivir según el modelo de este mundo. ¿Se acuerda del punto número 2? Debo dejar que Dios cambie mi manera de pensar. Y el 3, para comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Fíjese que podemos estar enfrente de una bendición. Podemos estar encima de un gran baúl, de un tesoro impresionante, pero no lo vamos a ver porque no hemos sido transformados, porque queremos vivir a la usanza de este mundo, al estilo de este mundo, con la vanagloria. Hermanos amados, si esto no es así. Dios está por encima de toda esa circunstancia. Dios está por encima de todo lo que te ofrece este mundo. Él te quiere transformar a su imagen. Cada que usted llega a la Biblia, Él te va a transformar. Él va a cambiar tu manera de pensar. Cada vez que usted le alaba, Él te transforma. Cada vez que usted medita en su palabra, Él te transforma. Él te va transformando de tal manera que tu vida va a ir de menos a más. Y como hemos platicado con algunos discípulos, te empiezas a dar cuenta que aquellos problemas en los que te ahogabas, empiezas a decir: Señor, gracias, Padre mío. Mira en dónde estaba yo antes y mira en dónde estoy yo ahora. Iglesia amada, este es un domingo para decirle: Señor, cambia mi vida, transforma mi vida, Señor. Querido amigo, querido escucha que estás allá en casita, a lo mejor alguien te escuchó o llegaste por accidente a este video. Déjame decirte que el Señor tiene planes para tu vida, que no es casualidad los procesos de la vida por donde tú has estado caminando. No es casualidad, es que Dios tiene planes para tu vida. Dios quiere cambiar tu manera de pensar, porque puede ser que estés enfrente de una gran bendición y no la has visto porque todavía no ha sido transformada tu manera de pensar. Puede ser que estés arriba de un gran tesoro escondido, pero no lo has visto porque no has dejado que el Señor transforme tu manera de pensar. Esto no es religión. Esto no es religión. Esto es un estilo de vida de acuerdo a la vida que Cristo nos da, y no de acuerdo a la vida que este mundo nos da. Porque el mundo pasa. El mundo pasa. Nosotros pasamos. Esta vida es una nadita. Y la más grandeza del hombre se reduce a nada. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Oramos al Señor, iglesia.